Bueno, gente, vamos a hablar de capacitores de tipo permanente, capacitores de marcha, capacitores preparados para 450 voltios de aislación, utilizados en refrigeración para lo que son los compresores de aire acondicionado. La mejor herramienta para medir un capacitor es un capacímetro, en este caso este multímetro lo incluye, es de alto rango, y vamos a comprobar, por ejemplo, siempre con este hábito de descargarlo previamente. Hago la comprobación en sus dos terminales y estamos con una medición de 44.9 microfaradios, o sea 45. Reitero, mi mejor instrumento es el capacímetro. La propuesta de hoy es otra. En un capacitor de 45, de 35 y de 10, previamente comprobados por el capacímetro, vamos a generar otra prueba. Puede darse que en una reparación uno no calculó llevar el capacímetro porque el diagnóstico nos apuntó a otro tipo de falla. Esto suele ocurrir habitualmente. Entonces, ¿qué otro método tengo para saber si el capacitor está bueno o no? Un capacitor genera una corriente reactiva, al igual que una bobina, pero totalmente en sentido opuesto, pero corriente al fin. Y las corrientes se miden con la pinza amperométrica. Si yo dispongo de una cierta tensión, 220 voltios, de una frecuencia conocida, 50 Hz, y un par de puntas de prueba, o sea, dos cocodrilos simplemente con un toma macho y la pinza amperométrica, yo voy a poder hacer en mi taller, en los tiempos libres, una tabla que me diga qué corriente va a mostrar la pinza amperométrica con un capacitor de 45, de 40, de 35, de 30, de 32, de 25, de 20, 18, 16, 12,5, 10, 8, 6, 4, 2, 1,5. Armar mi propia tabla siempre y cuando los capacitores sean aptos, y así deben ser, por supuesto, a 450 voltios de aislación. Hago las tres pruebas y la propuesta es que cada uno pueda confeccionar su tabla. Vamos a conectar a la red directamente el capacitor. Posiblemente el video no pueda ver la corriente de la pinza amperométrica, yo les voy a decir de todos modos cuánto es la muestra en amperes. Conecto y tengo una corriente de 2.7 amperes generadas por un capacitor y solo si el capacitor es de 45 microfaradios. Cambio de capacitor, voy a colocar uno de 35 y hacer la misma muestra. Recuerden, 2.7 amperes para un capacitor de 45 microfaradios. La segunda prueba me está dando 2.0 amperes para un capacitor de 35 microfaradios en 220 voltios, 50 Hz de frecuencia. Y por último, el de 10 microfaradios que tiene una corriente de, eso fue un falso contacto, ¿sí? 0.4 amperes de reactiva porque el capacitor tiene 10 microfaradios. Bien, esta es la forma que ustedes deberían hacer con todos los capacitores estando nuevos, generar su propia tabla. Cuando no tengan un capacímetro, pero tengan 220 voltios de 50 Hz, pueden generar esta prueba. Y el único capacitor que va a generar 2.7 amperes de corriente reactiva en ese momento será el que en la tabla les mostró que era de X, en este caso 45 microfaradios. Vamos a hacer una prueba más, que puede que salga o puede que no. He escuchado por ahí algunos que dicen, si el capacitor está bueno, ponelo en tensión, quítale tensión y genera una descarga. Si la chispa es grande, el capacitor está bueno. No nos mentamos con eso, no nos engañemos con ese parámetro. Yo pude desconectar el más grande de los capacitores justo cuando estaba comenzando a cargarse y la chispa va a ser chica y no por eso significa que el capacitor es malo. Así como el capacitor más chico, quizás lo desconecté cuando tiene toda la carga y al descargarlo va a ser una chispa grande. Además, quisiera saber dónde está el medidor de tamaño de chispa, ¿no es cierto? Si es algo muy relativo. De todos modos veremos, acá pueden ocurrir tres cosas, ¿no? O los tres pueden hacer la misma chispa, mediana, los tres pueden hacer chispas grandes o quizás alguna una chispa chica y otro más grande. ¿Por qué? Porque eso va a depender de que en qué momento yo lo desconecté, si estaba con toda la carga máxima o no. Veamos las pruebas. 10 microfaradios con una determinada carga. Sonó más fuerte, no significa que este capacitor es más grande. Yo lo pude haber desconectado a este, no en el mismo momento que este otro. Y el de 45, ¿ven? Acá se dio la prueba. El de 45, que es el más grande, dio la chispa más pequeña. Y no porque esté malo, sino que cuando fue desconectado justo había descargado su capacidad y comenzaba a cargarse nuevamente y ese fue el momento de la descarga.
Nada mejor que en esta oportunidad y sin haberlo estudiado, porque la verdad que uno puede saber en qué momento de la red uno desconectó el capacitor. Así que agradezco que el video nos haya permitido desmitificar esto del tamaño de la chispa para saber si un capacitor está bueno o no.